Hay muchas formas de transferir nuestro dibujo a la tela. Podemos utilizar directamente un ordenador. Esto que os voy a enseñar es hacerlo con un papel de calco. Un papel de calco de mercería. No utilicéis un papel de calco de dibujo porque el material que se utiliza es diferente y luego no se va a borrar. Lo primero que he hecho ha sido marcar mi centro. Lo podemos hacer con una cinta de modista o dividiéndolo por la mitad directamente. Y procedemos a poner nuestro papel de calco hacia abajo, ¿vale? Lo tenemos aquí el amarillo, lo ponemos enfrentado con nuestra prenda. Para situar nuestro dibujo, una de las cosas que yo hago es coger el dibujo final y lo voy situando por donde lo quiero poner, si lo quisiéramos en un lateral o si lo queremos en el centro, y veo más o menos la altura que me gusta. Podemos, si queréis, fijarlo en algún tipo de alfiler si lo veis necesario, para que no se nos mueva. Voy a empezar con los ojos, que es la parte más complicada. Aquí estoy utilizando un lápiz duro, es un 3B. También podéis utilizar un buril o un bolígrafo que no tenga tinta. Incluso también podemos utilizar el bolígrafo que veníamos usando de tela, y así en el caso de que perforemos por alguna casualidad los dos papeles y atravesemos hasta llegar a la tela, este bolígrafo luego lo podemos borrar. ¿Veis? Se está estropeando el dibujo. Sin querer, al apretar para que pase bien a mi tela, se está como medio perforando, por lo que si queréis poder luego repetir el mismo dibujo, no lo hagáis sobre el original. Estoy intentando apoyar siempre el meñique. Lo que te intentaré es no sacar la mano nunca del dibujo para no manchar mi prenda. Podemos ir comprobándolo. Apretamos bien, lo levantamos. Veis que sí que se está pasando. Igualmente luego lo repasaremos con el boli. Esta tela tiene un poquito de relieve, entonces el traspaso a la tela es un poco más complejo que si estamos trabajando con una tela que no tenga textura. Como estamos utilizando este boli, que luego se quita con calor, no temáis apretar, que si se mancha la tela o si se pinta no pasa nada. Es más, como el carboncillo se queda muy ligero, incluso se puede llegar a soltar, yo siempre luego lo repaso con boli. ¿Veis que ahora se va viendo mejor? Estaba viendo que la parte de los ojos se veía un poquito menos. Igualmente, lo dicho, voy a repasarlo con el boli, pero ahora se aprecia mejor. Vamos a comprobar que está todo bien. Ojos, nariz y boca, check. Aquí vemos que no se ve demasiado el mentón, podemos incidir. Siempre sujetamos muy bien y atravesamos ahí. Ahora lo que podemos hacer es, por un lado, el cuadrado. Si por alguna casualidad a la hora de trabajarlo calcándolo se nos ha desviado un poco, no tenemos los ángulos rectos, ya volvemos a repasar. Los círculos, quiero que no sean círculos perfectos, entonces me gusta esta forma que me ha salido. El arco tampoco me preocupa que no sea perfecto. Esta recta de aquí sí que quiero que sea perfecta, entonces ahora cogeré la regla y la haré. Y los ojos, la boca, la nariz, las cejas, las repaso si lo veo necesario. Si no encontráis papel de calco, otra opción que podemos tener, cogemos una tiza de mercería, un jaboncillo, y repasamos por donde irían nuestras líneas. Entonces se quedaría aquí una especie de película de tiza. Lo pondríamos, realizaríamos ese calco y se transferiría a la tela. Eso sí, esa tiza suele soltarse mucho más fácil que el papel que acabamos de utilizar, entonces el proceso de luego volver a utilizar un boli va a ser necesario también. Tengo mi dibujo al lado, si veo que aquí por ejemplo no se me ha pasado el ojo, entonces tengo mi dibujo siempre a mano para poder replicar si ha habido un trazo que se me ha pasado. Y me voy a quedar puliendo algunas líneas que no me parecen suficientes, sobre todo la de la parte de la mirada para que luego no nos quede rara, y ya nos pondremos a bordar, así que id a por vuestras agujas, vuestros hilos y si tenéis la aguja Cantan también.